Chicos, vamos a charlar hoy sobre una persona que se llama Theodore Robert Bundy para intentar entender qué impulsa a una persona aparentemente normal a cometer alguno de los delitos más atroces jamás registrados contra chicas jóvenes e inocentes que tenían toda la vida por delante. Algunos nombres, los hemos adaptado un poco porque las familias todavía no han querido que se sepa. Pero bueno, los relatos que vamos a contar hoy son verídicos y en torno a los asesinatos se han contado con la mayor precisión posible. La verdad es que solo hay una persona que sabe realmente lo que sucedió y, bueno, ya está muerta. A ver, Ted Bundy nació en Burlington, un pequeño pueblo en Vermont, Estados Unidos, el 24 de noviembre de 1946. Su madre, Louise, no estaba casada y su embarazo fue fruto de un encuentro con un marinero llamado Jack Worthington, que él abandonó en cuanto supo de su estado. En 1946 no se consideraba aceptable tener un hijo fuera del matrimonio y Louise optó por dar a luz en Elizabeth Lund Home para madres solteras. El parto transcurrió sin incidentes y Ted fue un bebé sano y normal. Poco después del nacimiento, Louise regresó con su familia en Filadelfia, que, pese al estigma de la época, la recibió a ella y a su bebé de vuelta en casa. Sin embargo, se cree que durante un tiempo de su infancia, Ted llegó a pensar que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana. También se pensaba, aunque Ted hablaba con cariño de su abuelo, existía un lado más oscuro en él, un lado que al vulnerable y joven Ted estuvo expuesto desde muy temprano. Su abuelo tenía un temperamento violento que a menudo desembocaba en agresiones físicas y era conocido por maltratar animales. Además, poseía una inquietante colección de contenido para adultos que el pequeño Ted descubrió desde muy joven y ya ojeaba. Los familiares recuerdan que Ted mostraba comportamientos muy inusuales incluso desde niño. En una ocasión, con solo 3 años, su tía se despertó y encontró que Ted había colocado cuchillos de cocina alrededor de su cuerpo mientras dormía. También solía asustar a la familia con cambios repentinos de personalidad. Sin motivo aparente, podía ser un niño dulce a una entidad irreconocible. En 1949, la madre de Ted cambió inexplicablemente el apellido de su hijo de Cowell a Nelson. Muchos años después, la madre reveló que lo hizo porque pensaba en mudarse de la casa familiar para poder vivir con su tío Jack en Washington. El apellido de él también era Cowell y para evitar burlas hacia su hijo decidió cambiarlo. En 1951, Louise y Ted se mudaron con el tío Jack y el niño entabló con él un vínculo bastante estrecho. No tardó mucho en que Louise conociera y se casara con John Bundy, un veterano de guerra y cocinero. John adoptó pronto a Ted, que tomó el apellido por el que se haría tristemente célebre. Tras una breve mudanza al campo, la familia se asentó en Tacoma, donde Bundy pasó el resto de su infancia. La unión de su madre con John dio lugar a otros 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos. Ted tenía una buena relación con todos sus hermanos, pero estaba especialmente unido con su hermano menor Richard y a su madre. Su relación con el padrastro era, así. Al ser Ted más inteligente, a menudo chocaban, a veces incluso con violencia física. Esta fricción además se intensificó cuando Ted conoció la verdad sobre su nacimiento ilegítimo, al toparse con su partida de nacimiento donde constaba que su padre era un hombre desconocido. Ese descubrimiento sembró en Ted una amargura y un resentimiento que lo acompañarían de por vida. Los años escolares de Ted transcurrieron sin grandes sobresaltos, aunque desde joven mostraba un interés poco sano por la actividad sexual. Al llegar al instituto se volvió algo más solitario, con apenas un par de amigos. Le costaba adaptarse y cada vez se sentía más aislado y fuera de lugar en la sociedad en la que vivía. Sin embargo, pese a ser socialmente retraído y tener pocos amigos, nunca le faltaron admiradoras. Para su disgusto, él no salió con nadie durante el instituto. Al hacerse adulto, se sentía cada vez más atraído por el sexo opuesto.
Era atractivo, encantador e inteligente. Pero claro, ese exterior, como hemos dicho al principio, se veía contrastado por una mente cada vez más atormentada, y Bundy se veía a sí mismo como un perdedor y como una persona que realmente no pertenecía a ninguna parte. Durante el instituto, Bundy fue un deportista entusiasta y aunque sus logros fueron limitados, llegó a ser un esquiador competente. También se convirtió en un ladrón consumado y, como el dinero escaseaba en casa, robaba con frecuencia lo que necesitaba, en particular su equipo de esquí. En el año 1965 se gradúa del instituto y se matricula en la Universidad de Puget Sound en Tacoma. Aunque se aburrió, se sentía solo y al año siguiente se cambió a la Universidad de Washington en Seattle. Fue allí donde conoció a la chica de sus sueños, Stephanie Brooks. Stephanie era un poco mayor que Bundy y de un estatus social mucho más alto, pero aún así empezaron a salir. Bundy estaba totalmente fascinado con Stephanie y deseaba desesperadamente impresionarla. Aunque por dentro sentía que no era digno de ella, aún así tenía una notable habilidad para ocultar su tormento interno. Stephanie terminó la relación en 1968 y fue entonces cuando la mente ya fracturada de Bundy empezó a hacerse trizas. Decidió dejar Seattle, dejar la universidad, diciendo a su familia que los recuerdos eran demasiado dolorosos y que necesitaba irse. Y aquí es donde se puede establecer de alguna forma el despertar de el monstruo que llevaba dentro, ¿no? Hola Lucía, bienvenida a los directos. Y a ver, no sabía que habías visto ya Catfish. Esta semana, hostia, sí, Pitu, todavía estamos esperando tu email. Que sigue en pie la invitación que te hicimos aquel día. Te vienes aquí a charlar de deportes de contacto con David y con Flores si se anima también. Y yo de espectador, porque yo no entiendo mucho, la verdad. Bueno, chicos, la ruptura de Stephanie, ya hemos dicho que consume el despertar del monstruo y se va de Washington. En el invierno del 68, primero se va a San Francisco y luego a Denver para esquiar y más tarde a Filadelfia para visitar a su familia. Poco después regresó a Seattle intentando recomponer su vida, pero para entonces la ruptura lo había destrozado. Tras esa fachada de encanto y corrección se escondía ya un carácter profundamente perturbado. De vuelta en Seattle, trabajó en varios empleos. Primero en un supermercado Safeway, luego en un hotel lavando platos, trabajo que terminó de forma poco clara tras ser acusado de robo. Y por casualidad se reencontró pues, con un viejo amigo que le consiguió un puesto con Art Fletcher, concejal que aspiraba a ser nominado para teniente gobernador republicano. Bundy trabajó duro y cayó bien a todo el mundo, porque, como hemos dicho, era una persona encantadora. Pero como en otras etapas de su vida, le costaba forjar amistades de verdad. Cuando Fletcher perdió las elecciones, Bundy sintió un golpe devastador. Soñaba con involucrarse en política. Fíjate, qué raro, ¿no? Un psicópata dedicándose a la política. ¿Qué pensáis? Una rareza tremenda, ¿verdad? En ese tiempo su lado oscuro empezó a salir a la superficie. Se convirtió en un mirón empedernido que deambulaba por las noches espiando a mujeres y desarrolló una especie de obsesión con el contenido para adultos, pero que tuviera violencia. Con sus ambiciones políticas frustradas, decidió volver a los estudios. En 1969 se matriculó en la Universidad de Temple, en Filadelfia. Para entonces sus pensamientos más oscuros estaban fuera de control, ya que sentía una creciente atracción por secuestrar y abusar de una mujer. Nadie sabe si mató a alguien durante su estancia en Filadelfia, pero muchos lo creen posible. Bueno, en fin, él, como siempre, no logra adaptarse y tras unos meses volvió al estado de Washington, donde alquiló un pequeño apartamento en Seattle a Ernst y Frida Rogers, quienes, como todos los que lo conocían, lo consideraban un inquilino ejemplar, ya que era educado, era servicial y era un tío tranquilo. Se estableció en la ciudad y trabajó primero en un aserradero y luego como mensajero. En otoño de 1969 conoció a una mujer que marcaría su vida por los siguientes 6 años, Liz Klopfer.
Bundy ansiaba tener una relación normal y Lee se volvió muy importante para él, aunque en secreto seguía saliendo con otras mujeres, pero bueno, mantenía ese contacto con la realidad y ese deseo de ser una persona normal con una pareja normal. Al principio, Liz rechazó los avances de Bundy cuando estaba ebrio, pero cuando lo vio con otra mujer terminó cediendo ante su atractivo, su elegancia y su encanto. Se enamoraron, pero Bundy ya tenía una habilidad para mentir sin pausa y varias cosas que le contó sobre su vida no eran ciertas. Liz se sentía intrigada por él, por su acento extraño más parecido al de un inglés que al de un americano. Tenía una hija pequeña de un matrimonio anterior y Bundy pronto se integró en su nueva familia. Creyó haber encontrado la normalidad que anhelaba, pero en su mente psicopática algo mucho más oscuro seguía creciendo. Durante los meses siguientes su relación con Liz se consolidó. Se conocieron las familias y todos parecían complacidos. Aunque no vivían oficialmente juntos, Ted pasaba casi todo el tiempo en su apartamento. Liz, completamente enganchada, incluso lo ayudó económicamente para que regresara a la universidad. Y una vez más, se matricula en la Universidad de Washington y cogió como especialidad la psicología. Qué ironía. También empezó a trabajar como repartidor de suministros médicos, de los que robaba algunos para usarlos más tarde de forma macabra con sus víctimas. Pese a la apariencia de estabilidad, seguía siendo un voyeur nocturno. Acechaba y espiaba a mujeres para su excitación. Cada noche su fantasía de secuestrar y asesinar a una joven se hacía cada vez más fuerte. En los años siguientes, junto a Liz, Bundy pareció transformarse de un fracasado socialmente torpe a un hombre seguro y académicamente prometedor. En 1973 fue aceptado en la Facultad de Derecho y volvió a llamar la atención de su antiguo amor, Stephanie Brooks, que de repente se interesó otra vez por él. Retomaron contacto, pero para Bundy era una venganza planeada. Él seguía con Liz, pero veía en Stephanie la oportunidad de cobrarse su rechazo. La cortejó, le propuso matrimonio y cuando ella aceptó, la abandonó sin más. Para él había ganado, el desprecio inicial se había equilibrado y su herida narcisista quedaba reparada. Continuó su vida con Liz. A ojos del mundo era un hombre modélico, estudiante de Derecho, activo en política, admirado y respetado por la comunidad, pero bueno, que realmente estaba desarrollando en sí mismo el cerebro de un homicida fuera de control completamente. En 1971 consiguió trabajo como operador telefónico en Seattle Crisis Clinic, donde conoció a la escritora Anne Rule, quien más tarde escribiría el libro El extraño al lado de mí, o The Stranger Beside Me. En 1972 se graduó en psicología y empezó a trabajar en el Harbor View Mental Health Center, donde fue despedido por su incapacidad para empatizar con los pacientes. Mantuvo un breve romance con una compañera de trabajo, una de las pocas que vivieron para contarlo, a la que solía llevar a lugares remotos. Después de una breve separación con Liz, Bundy le rogó que lo aceptara de nuevo, jurándole amor eterno. Ella, ciegamente enamorada, lo perdonó. Poco después se unió al equipo de campaña para la reelección del gobernador Dan Evans, trabajo que disfrutaba. A él le gustaba, lo que de verdad le gustaba era la política, especialmente cuando debía obtener información del rival político Albert Rossellini, incluso llegando a disfrazarse, algo que luego se volvería su sello con los asesinatos. Su doble vida continuaba. De día se codeaba con figuras políticas influyentes, de noche merodeaba las calles planeando sus crímenes. Liz ya empezó a notar cambios. Una noche encontró guantes quirúrgicos en su bolsillo. Pero claro, ella no se imaginaba el horror que se gestaba en la mente del hombre del cual estaba enamorada. Su deseo de matar era ya imposible de contener y en 1973, tras un breve paso fallido por la Universidad de Puget Sound, decidió mudarse al estado de Utah para estudiar Derecho. Otra vez, el tío estaba de una carrera a otra, pero vamos.
A finales de ese año, Bundy estaba listo. Con su mente ya enfocada, estaba a punto de desatar una ola de terror sin precedentes, en el que ninguna mujer que le rodeaba estaría a salvo. Así llegamos a los primeros crímenes. Vamos a irnos a enero de 1974. Conspi, nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos el ratito en directo, de verdad. En enero del 74, durante una de sus rondas nocturnas, Bundy irrumpió en el apartamento de Karen Sparks, una estudiante de 18 años de la Universidad de Washington. Mientras dormía, la golpeó brutalmente con una barra metálica que había sacado del marco de su cama. Luego cometió una agresión de corte íntimo espantosa que le causó graves heridas internas. Milagrosamente, Karen sobrevivió, aunque permaneció inconsciente varios días y sufrió secuelas permanentes. Bundy no pretendía dejarla con vida y aquella noche marcó el punto de no retorno, el inicio real de su carrera de horror. El 31 de enero de ese mismo año, la estudiante de 21 años, Linda Ann Healy, salió a tomar algo con amigos a un bar popular entre universitarios. Regresó a su casa sobre las 9:20, charló con sus compañeras, llamó a su novio y se fue a dormir al sótano. Aquella casa era un lugar concurrido y a menudo la puerta principal quedaba abierta a altas horas de madrugada. Nadie escuchó nada extraño. A la mañana siguiente, su despertador sonaba sin que nadie lo apagara y su trabajo llamó preguntando por su ausencia. Al revisar su habitación, la cama estaba perfectamente hecha, algo muy poco común en ella, pero no había rastros de Linda. Solo más tarde, tras varias llamadas inquietantes y un registro minucioso, encontraron manchas de sangre bajo las sábanas y notaron que faltaban algunas prendas. Bundy había entrado en la puerta sin cerrar, la había golpeado hasta dejarla inconsciente, colgado su camisón, elegido un cambio de ropa y se la había llevado envuelta en la oscuridad. Desde entonces, ninguna mujer estaba a salvo. Sin embargo, muchas aún no lo sabían. Una de ellas fue Donna Gail Manson, estudiante de 19 años del Evergreen State College en Olympia, inconstante, amante del alcohol y de la marihuana, conocida por faltar a clase y salir de fiesta. La noche del 12 de marzo del 74 salió de su dormitorio para asistir a un concierto de jazz en el campus, pero no llegó. Bundy la interceptó en el camino y desapareció con ella. Sus amigos no se alarmaron al principio y tardaron una semana en reportar su desaparición. Poco después, una estudiante llamada Kathleen Clara D'Olivo tuvo un encuentro inquietante en el aparcamiento del Central State Washington College. Alrededor de las 10 de la noche vio un hombre que dejó caer unos libros. Llevaba el brazo en cabestrillo y parecía necesitar ayuda. Ella lo ayudó a recogerlos y lo acompañó hasta su coche, un viejo Volkswagen escarabajo marrón. Pero algo en él la puso nerviosa. Intuyó el peligro y se alejó rápidamente. Había escapado por poco. Esa misma noche, otra chica no tendría la misma suerte. Se llamaba Susan Elaine Rancourt. Tenía 18 años y desapareció al regresar a su dormitorio en el mismo campus donde Kathleen había conocido al extraño cabestrillo. Más tarde se sabría que otra chica había tenido un encuentro similar con un hombre idéntico en la misma zona. Aunque las autoridades aún hablaban de simples desapariciones, un patrón comenzaba a surgir. Todas las víctimas eran jóvenes, cabello largo y partido al medio. Todas recordaban en distancia medida a Stephanie Brooks, su primer amor. Con su veste interior completamente liberada, la fachada de normalidad de Ted Bundy comenzó a resquebrajarse, ya que la gente que lo conocía notaban un cambio. Liz, su pareja, percibía que su comportamiento sexual se volvía cada vez más perturbador. Como no participaba en sus fantasías, él se volvía huraño y distante. Empezó a sospechar que la engañaba con otra mujer, sin imaginar que su mente estaba dominada por la obsesión del asesinato. En una ocasión, incluso, mientras paseaban en una balsa por el río Yakima, Bundy la empujó sin aviso al agua helada. Ese día, Liz descubrió al monstruo que llevaba dentro. Su vida cotidiana se estaba ya desmoronando. Faltaba al trabajo, cancelaba citas y siempre estaba como agotado. La prensa local comenzaba a hablar de las jóvenes desaparecidas en el estado de Washington y Oregón, y esto a él le excitaba muchísimo.
ya que le fascinaba leer artículos sobre sus propios crímenes y esa notoriedad lo alimentaba. Pero también empezó la necesidad de desplazarse, ya que Washington se le estaba quedando pequeño. Y bueno, el estado de Oregón fue donde empezó a ir más a menudo, que está solamente al sur del estado de Washington. La siguiente víctima fue Roberta Parks, una estudiante de 21 años de la Universidad Estatal de Oregón. Estaba atravesando días difíciles. Su padre había sufrido un infarto, dudaba de su relación sentimental y se sentía perdida. La noche del 6 de mayo de 1974 salió a caminar para despejar la mente. Fue su último paseo. Bundy la raptó en la oscuridad y desapareció con ella sin dejar rastro. El 31 de mayo, Bundy cenó con Liz, su hija Tina y los padres de ella. Comieron pizza y pasaron una noche aparentemente normal. Pero Ted estaba inquieto, ansioso por marcharse. Esa misma noche, en el bar Flame Tavern, Brenda Carol Paul, de 22 años, bebía con amigos. Había dejado los estudios y llevaba una vida despreocupada, con hábitos de riesgo, haciendo autostop y saliendo de bares hasta altas horas. Al no encontrar transporte, se fue sola y en algún punto se cruzó con Ted Bundy. Su cuerpo no fue hallado hasta semanas después. El 11 de junio, una nueva desaparición sacudió Seattle. Jordan Hawkins, estudiante de primer año, alegre y aplicada, había visitado a su novio después de una fiesta universitaria. Era prudente y rara vez caminaba sola de noche, pero aquella madrugada decidió hacer el corto trayecto hacia su casa. A pocos metros de su puerta vio un hombre con muletas que luchaba por llevar un maletín. Se ofreció a ayudarla hasta el coche, un Volkswagen marrón. Fue su perdición, ya que era Ted Bundy, que la golpeó, la secuestró, abusó de ella antes y después de matarla. Sin embargo, esta vez dejó pruebas, un zapato y los pendientes que salieron despedidos con el golpe. A la mañana siguiente volvió al lugar del crimen para recogerlos con calma. Aquí, claro, Bundy se sentía completamente invencible, disfrutaba del miedo que sembraba. En Washington y Oregón la gente no hablaba de otra cosa y la policía estaba bajo presión y él se regodeaba con los titulares. Cuanto más miedo generaba, más poder sentía. El 14 de julio del 74 cometió su crimen más audaz. Era un domingo soleado en el parque estatal de Lake Sammamish, a unos 30 kilómetros de Seattle. Había familias, turistas y cientos de bañistas. Entre ellos estaba Janice Ann Ott, de 23 años, oficial de libertad condicional y vecina de Issaquah. Extendió su toalla, se acomodó con su bicicleta amarilla y se dispuso a pasar el día. Pocos notaron a un joven atractivo, amable y con el brazo en cabestrillo, vestido con ropa de tenis blanca, que caminaba entre los bañistas hablando con distintas mujeres. Alrededor del mediodía se sentó junto a Janice y conversaron. Se presentó como Ted y le pidió ayuda para subir su velero a su coche. Varios testigos recordaron la escena, ella accedió, guardó sus cosas y la acompañó hasta su Volkswagen. Nadie volvería a verla con vida. 4 horas después, Bundy regresó al parque. Seguía confiado, cazando a plena luz del día. Insistió con el mismo pretexto de velero y fue rechazado varias veces hasta que se cruzó con Denise Naslund, de 18 años. Había bebido y tomado drogas y al dirigirse al baño habló con un hombre con el brazo en cabestrillo. Fue vista por última vez junto a él. Bundy había secuestrado a 2 mujeres en el mismo día y además en un lugar repleto de gente. La policía y los medios estallaron. Ahora había testigos, descripciones y hasta un nombre, Ted. Se elaboraron retratos y algunos conocidos incluso mencionaron a Bundy, pero él siguió libre durante 15 meses más, cruzando estados y matando sin piedad. A mediados de septiembre de 1974 se mudó a Salt Lake City para empezar Derecho en la Universidad de Utah. Liz se quedó en Seattle y él, como siempre, multiplicó sus conquistas. Antes de marcharse, también había iniciado un romance con Carol Ann Boone, una compañera en su antiguo departamento de servicios de emergencia del estado de Washington. En su viaje hacia Utah, Bundy se cobró una nueva víctima. Conduciendo por Idaho, se detuvo para hacer una llamada telefónica a Liz. Minutos después recogió a una autoestopista cerca de Boise. Ella subió confiada al Volkswagen del joven de sonrisa amable.
Conversaron durante horas hasta que Bundy salió de la autopista, la golpeó con una barra de hierro, abusó de ella mientras agonizaba. Después arrojó su cuerpo al río y con su ropa quemó su documentación y siguió conduciendo. La chica nunca fue ni identificada ni encontrada. Bundy llegó a Salt Lake City la madrugada del 3 de septiembre de 1974. Su intención era replicar en Utah lo que había empezado en Washington. Pero el cerco se estrechaba. Solo 5 días después, un cazador halló los restos de Janice Ott, Dennis Naslund y un tercer conjunto de huesos aún sin identificar a 10 millas del parque Sammamish. La policía confirmó lo que todos temían, que era el mismo asesino, el de todos ellos. Ya instalado en Salt Lake City, Bundy se ganó rápidamente a sus vecinos. Era amable, educado e inofensivo. Pero en la universidad su desempeño fue irregular. Apenas asistía a clases, más tarde confesaría que no entendía nada de las lecciones de derecho y que la carrera le resultaba una completa decepción. Le interesaba más su vocación de cazador, depredador de mujeres. Entre el 20 de septiembre y el 8 de noviembre del 74, Bundy secuestró y asesinó al menos a 4 mujeres. Lejos del foco mediático de Washington, se sentía libre para actuar sin límites. La primera víctima fue Nancy Wilcox, una adolescente de solamente 16 años de un suburbio de Salt Lake City. La llevó a una zona boscosa, la agredió sexualmente y la estranguló. Enterró su cuerpo a unos 300 kilómetros cerca del Parque Nacional Capitol Reef y jamás fue hallada. Su siguiente víctima fue Melissa Smith, de 17 años, hija del jefe de policía local. Desapareció el 18 de octubre tras salir de una pizzería. 9 días después, su cuerpo fue encontrado en una zona montañosa. Había sido brutalmente golpeada, abusada y estrangulada con medias de nylon. Menos de 2 semanas después desapareció otra joven de 17 años, Laura Aim, y su cuerpo apareció en el cañón de American Fork. Ambas habían sido bañadas, maquilladas y, según los investigadores, mantenidas con vidas, o al menos inconscientes, durante horas para satisfacer las fantasías necrofílicas de Bundy. El 8 de noviembre intentó secuestrar a una operadora telefónica de 18 años llamada Carol Daronch. Se hizo pasar por un policía, el oficial Roseland, y la convenció de subir a su Volkswagen. Pero cuando intentó ponerle las esposas, Carol se resistió con fuerza y logró escapar. Bundy, frustrado, condujo hasta la localidad de Bountiful en busca de una nueva víctima. Sabía que esa noche había una función en el instituto Viewmont High School. Aparcó, esperó y se mezcló entre la multitud. Varios testigos recordaron a un hombre apuesto, de aspecto educado, rondando por el lugar. Deborah Kent, una estudiante de 17 años que asistía a la función con su familia, salió antes para recoger a su hermano. Ted Bundy la vio y siguió hasta su coche. La golpeó, la secuestró, la llevó a su coche y luego, con una frialdad escalofriante, regresó al auditorio para confundirse entre el público. Esa noche también había allí una chica llamada Susan Curtis, que años más tarde correría la misma suerte. El cuerpo de Deborah Kent nunca fue hallado. En el aparcamiento, los agentes encontraron una llave que abría las esposas que Carol Daronch había logrado quitarse. La conexión era clara. Mientras tanto, en Seattle, Liz leyó en el periódico sobre las desapariciones en Utah. Recordó el caso de Lake Sammamish, algo de ella se rompió. Llamó a la policía del condado de King y contó sus sospechas sobre Ted Bundy. No era la primera ni la última vez que lo haría, pero los agentes no tenían pruebas suficientes como para vincularlo con ninguno de los crímenes. Durante 1975, la presión sobre Bundy aumentó. Aún así, regresó temporalmente a Seattle para pasar una semana con Liz. Ella lo recibió con cariño, aunque estaba cada vez más convencida que era un asesino. Revisaba fechas, llamadas telefónicas y su comportamiento. Todo parecía cuadrar. Pero claro, su mente se resistía a aceptarlo. Ted parecía normal cuando hablaban. ¿Cómo podía un hombre tan atento ocultar algo tan monstruoso? El 12 de enero del 75, la enfermera Karen Campbell, de 23 años, llegó con su novio y los hijos de él a Wildwood Inn, en la localidad de Snowmass, cerca de Aspen.
Esa noche, Karen salió del vestíbulo del hotel para ir a su habitación a buscar una revista. Nunca llegó. Un mes después, su cuerpo apareció desnudo, semienterrado y parcialmente devorado por animales. Tenía el cráneo fracturado a golpes. En marzo de ese año, 2 estudiantes de silvicultura descubrieron algo escalofriante en el Monte Taylor de Washington, restos humanos esparcidos. La policía halló los cráneos de Linda Healy, Kathy Parks, Susan Rancourt y Brenda Ball. El hallazgo confirmó lo que se temía. Bundy usaba la zona como su cementerio personal al que regresaba para satisfacer sus impulsos necrofílicos. Nadie sabía dónde estaban los cuerpos restantes y él nunca lo revelaría. El 15 de marzo de 1975 volvió a Colorado y esa noche Julie Cunningham, instructora de esquí de 26 años, caminaba hacia un bar cercano cuando vio a un hombre con muletas cargando equipo de esquí. Le ofreció ayuda, Bundy la golpeó, abusó de ella y enterró su cuerpo bajo un árbol. Días después regresó al lugar para abusar nuevamente del cadáver. Nunca se encontró el cuerpo de Julie. El 6 de abril, otra joven desapareció, Denise Oliverson, de 24 años. Había discutido con su novio y decidió ir en bicicleta a casa de sus padres en Grand Junction, cerca de la frontera con Utah. Bundy la raptó y arrojó su cuerpo al río Colorado. Nunca se recuperaron sus restos, solo su bicicleta y sus sandalias. A pesar de sus múltiples crímenes, Bundy mantenía la apariencia de pura normalidad. Incluso recordó enviarle flores a Liz por su cumpleaños, ella seguía amándolo, pero el miedo crecía en su interior. Lo volvió a denunciar y la policía seguía que no tenían evidencias sólidas. En mayo, Bundy condujo hacia Idaho y se hospedó en un Holiday Inn cerca de la Universidad Estatal de Idaho. Frustrado, al día siguiente rondó una escuela durante la hora del almuerzo. Vio a un grupo de niños y se acercó a una niña de 12 años, Lynette Culver. La convenció para subir a su coche, la llevó al hotel, la ahogó en la bañera y tiró su cuerpo en un río. Bundy se había convertido también en un asesino de niños. Ese mismo mes recibió la visita de su antigua compañera Carol Ann Boone y otros desconocidos. Cuando se fueron, Bundy visitó inesperadamente a Liz, incluso hablaron de matrimonio. Ella, entre el amor y el terror, aceptó seguir viéndolo. Pero Ted llevaba una doble vida. Tenía también una relación con Boone. A finales de junio volvió a matar. Su víctima era una niña de 15 años que había asistido al mismo teatro donde meses antes secuestró a Deborah Kent. Desapareció en el campus de la Universidad Brigham Young y nunca se halló su cuerpo. Durante los meses siguientes desaparecieron más chicas en Colorado, entre ellas Shelley Robertson y Nancy Baird. Aunque Bundy nunca confesó esos crímenes, todo apuntaba a él. Shelley apareció en un pozo minero y Nancy jamás fue encontrada. El 16 de agosto del 75, su suerte cambió. Aquella noche, estando estacionado en su Volkswagen, Bundy fumaba marihuana mientras merodeaba por un barrio de Salt Lake City. El sargento Bob Hayward lo vio y se acercó. Bundy, nervioso, arrancó y huyó. La persecución terminó con su arresto. En el maletero del coche encontraron un pasamontañas, medias de mujer, una barra de hierro, una cuerda, una piqueta, esposas y otros objetos. Todo formaba parte de su kit de caza. Fue detenido por evasión y posesión de herramientas de robo, pero liberado bajo fianza. Su coche fue confiscado y esa decisión sería fatal para él. La policía lo examinó minuciosamente y halló cabellos que coincidían con los de 3 víctimas: Karen Campbell, Melissa Smith y Carol DaRonch. El 2 de octubre del 75, Bundy participó en una rueda de reconocimiento y fue identificado sin vacilación por Carol DaRonch como el hombre que intentó secuestrarla. Otros testigos también lo reconocieron en la escuela de Bountiful la noche de la desaparición de Deborah Kent. Fue arrestado y acusado del intento de secuestro de Carol. Sus padres pagaron una fianza de $15,000. El juicio por el intento de secuestro de Carol comenzó en febrero del 76. La sala estaba llena. Bundy, impecablemente vestido, se mostraba seguro, carismático y cortés. Negó todos los cargos, sonreía al jurado y tomaba notas con aire profesional como si estuviera por encima de todo. Pero claro, la evidencia era abrumadora. Carol relató en detalle
el engaño del falso policía, el intento de ponerle las esposas y su lucha desesperada para escapar. Las esposas encontradas en el coche de Bundy coincidían exactamente con las que ella había descrito. El jurado no tardó en declararlo culpable. En junio del 76 fue condenado a un mínimo de 1 año y un máximo de 15 años en la prisión estatal de Utah. Por primera vez, el depredador estaba encerrado. Sin embargo, los investigadores de Washington, Utah y Colorado no se detuvieron. Los detectives Robert Keppel, Mike Fisher y Jerry Thompson, que habían trabajado en casos separados, empezaron a unir piezas. La coincidencia era incuestionable. Ted Bundy era el asesino que buscaban en los 3 estados. En octubre del 76, las autoridades de Colorado lo acusaron del asesinato de Karen Campbell. El 28 de enero del 77, a las 5 de la mañana, Bundy fue esposado, encadenado y trasladado desde la prisión de Utah hasta el condado de Pitkin, en Colorado, para ser juzgado por homicidio. Conocía bien aquellas montañas, había sido su territorio de caza. Desde el principio, Bundy supo ganarse la simpatía de los guardias. Era educado, cooperativo y encantador. Muchos se negaban a pensar que un hombre así podía ser un asesino, ya que su actitud le permitió obtener privilegios especiales. Como por ser estudiante de Derecho debía participar en su propia defensa. Acceso a la biblioteca jurídica del juzgado, un espacio que no estaba tan vigilado como el resto de la prisión. Y así, el 7 de junio del 77, mientras consultaba documentos, Bundy abrió una ventana, se subió al alféizar y saltó desde el segundo piso. Se torció un tobillo al caer, pero logró huir. Durante 6 días, la policía peinó la zona sin resultados. Finalmente fue detenido conduciendo un coche robado. Había pasado esos días vagando por las montañas, alimentándose con lo que encontraba y durmiendo a la intemperie. Regresó a la prisión, pero la fuga lo había fortalecido. Sabía que podía hacerlo. En los meses siguientes bajó más de 15 kilos, abrió un agujero en el techo de su celda y con ayuda de otros reclusos y su vieja amante Carol Ann Boone consiguió dinero y una sierra para metal. La noche del 30 de diciembre del 77, Bundy desapareció por segunda vez. Trepó por el agujero, se arrastró por el falso techo y salió por otra celda vacía. Nadie notó su ausencia hasta 17 horas después. Para entonces ya estaba en Chicago. En cuestión de días viajó hacia el sur cambiando de coche y de identidad. Su idea era empezar de cero, conseguir trabajo y pasar desapercibido. Pero claro, tenía dentro una bestia que no le permitía estar quieto. El 15 de enero del 78, Bundy llegó a Tallahassee, Florida, bajo el alias de Chris Hagen. Alquiló una habitación cerca de la Universidad Estatal de Florida y menos de una semana después volvió a matar. En la madrugada del 15 de enero entró en la casa de la hermana Chi Omega por una puerta trasera con la cerradura rota. En solo 15 minutos desató una masacre. Golpeó y estranguló a Margaret Bowman, de 21 años, agredió sexualmente a Lisa Levy, de 20, y le arrancó parte de la carne con sus dientes. Luego atacó a Kathy Kleiner, rompiéndole la mandíbula, y a Karen Chandler, quien sufrió fracturas en el cráneo. Ambas sobrevivieron. A pocas calles de allí, esa misma noche, irrumpió en el apartamento de otra estudiante, Cheryl Thomas. La golpeó salvajemente, dejándola sorda de por vida. En su cama, la policía encontró un pasamontañas y cabellos que se comprobarían que eran compatibles con los de Ted Bundy. Mientras tanto, él continuaba viviendo con total normalidad en una pensión de estudiantes usando tarjetas de crédito robadas y sonriendo a sus vecinos. Ya estaba en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, pero no se escondía, se movía entre la gente como si nada. Pocas semanas después, el 8 de febrero, robó una furgoneta y viajó 150 millas hacia Jacksonville. Allí intentó raptar a una niña de 14 años, Leslie Parmenter, pero su hermano apareció a tiempo y Bundy huyó. Enfurecido, condujo hasta Lake Cessy, donde al día siguiente secuestró a Kimberly Leach, una niña de 12 años que salía de la escuela. Su cuerpo apareció semanas después en un cobertizo para cerdos, a 50 kilómetros de distancia. 3 días más tarde, la policía lo atrapó al fin. Conducía un coche robado cuando el oficial David Lee lo detuvo de madrugada. Bundy intentó escapar, pero fue reducido tras una breve pelea.
En el coche llevaba documentos de estudiantes asesinadas y 21 tarjetas de crédito robadas. Cuando la gente lo llevó a comisaría, Bundy le dijo con voz tranquila: ojalá me hubieras matado. Y así llegamos al juicio final y a la caída definitiva de Ted Bundy, ya que tras su arresto, Bundy intentó mantener una falsa identidad. Se negó a cooperar, pero los investigadores sabían que habían atrapado a alguien importante. Las pruebas se acumulaban: el Volkswagen robado, las tarjetas de crédito, los documentos de las víctimas, las huellas dactilares que coincidían con las del fugitivo más buscado del país. En cuanto confirmaron su identidad, la noticia estalló en todos los medios. Ted Bundy, el hombre que había aterrorizado a medio Estados Unidos, estaba por fin bajo custodia. Antes de ser trasladado oficialmente, Bundy exigió una llamada telefónica y usó parte de esas 2 horas para contactar a Liz. Le advirtió que la noticia sería enorme y le dijo que estaba enfermo, que no podía controlar sus impulsos. En ese momento, Liz comprendió que todas sus sospechas eran ciertas. El primer juicio tuvo lugar en Miami en el año 79 por los asesinatos de Margaret Bowman y Lisa Levy y las agresiones a Kathy Kleiner, a Karen Chandler y a Cheryl Thomas. Fue el primer proceso judicial televisado en directo en la historia de Estados Unidos. Bundy, obsesionado con el control, insistió en representarse a sí mismo. Aquello fue su ruina. Discutía con jueces, coqueteaba con las reporteras y trataba de manipular al jurado como si estuviera en un escenario. El fiscal presentó pruebas incontestables: huellas, fibras, testimonios, coincidencia dental, y el 24 de julio del 79 el jurado lo declaró culpable de todos los cargos, e incluso el juez Edward Coward, al dictar sentencia, dijo con una mezcla de repulsión y lástima: tienes un corazón perverso, pero te miro y aún te veo como el joven brillante que podrías haber sido. Te condeno a morir en la silla eléctrica. Bundy escuchó en silencio, no mostró emoción. En su mente seguía convencido de que podría salirse con la suya. En 1980 se celebró un segundo juicio, esta vez en Orlando, por el secuestro y asesinato de la niña Kimberly Leach. Una vez más, Bundy se declaró inocente y volvió a representarse. Durante la fase del juicio, en un acto tan teatral como perturbador, pidió matrimonio en plena sala a su antigua amante, Carol Ann Boone. Según la ley de Florida, al pronunciar la propuesta y la aceptación ante el juez, el matrimonio quedaba legalmente consumado. Así, Bundy se casó con Boone frente al jurado, que minutos después lo condenaría a muerte por tercera vez. Boone lo visitó con frecuencia en prisión y en 1982 dio a luz una hija que, según ella, era de Bundy. Pero con el tiempo, incluso ella empezó a distanciarse. Durante los años siguientes, Bundy apeló cada sentencia y retrasó su ejecución lo más posible. Mientras tanto, psicólogos, periodistas y agentes del FBI intentaban descifrar su mente. Él culpaba a todos menos a sí mismo: a su abuelo violento, a su madre por ocultar su origen, al contenido para adultos, al alcohol e incluso a sus propias víctimas. Los expertos coincidieron en que era un psicópata con rasgos narcisistas extremos, incapaz de sentir culpa, pero maestro en la manipulación. En 1986 estuvo a solo 15 minutos de ser ejecutado cuando logró una suspensión de último momento. Lo mismo volvió a ocurrir en noviembre de ese año. Desesperado, ofreció relevar detalles de los asesinatos y aún sin resolver a cambio de tiempo. Confesó 30 homicidios cometidos entre 1974 y 1978, aunque los investigadores sospechan que el número era muchísimo mayor. Poco antes de morir, admitió también haber asesinado a Denise Oliverson y a Susan Curtis, pero se negó a revelar dónde estaban sus cuerpos. Fue su último acto de crueldad, dejar a las familias sin descanso. El 24 de enero del 89, a las 7:15 de la mañana, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica de la prisión estatal de Florida. Afuera, una multitud lo celebró con pancartas, aplausos y gritos de alegría, ya que por fin se había hecho justicia de alguna manera con aquel monstruo que había matado a tantísima gente. Y con esto, chicos, terminamos el caso de Ted Bundy. Otro más en el canal. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que lo hayáis sufrido lo menos posible. Y nada, yo por mi parte
ya he terminado, estoy de viernes noche y mañana viene familia de mi esposa, así que toca hacer de anfitrión, chicos. Así que muchísimas gracias por acompañarme en el directo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en todos los directos, lo valoro mucho. Ya sé que no todos los casos pueden ser de interés, pero bueno,